Buen día. Buen día. Buenos días, Inge. Bien. Bien, jóvenes. Ya se acaba con este tema número 7. Lo que parecía imposible ya se hizo posible. Espero que les haya ido bien en el cuestionario de ayer. Y hoy ya vendría a ser la última clase en cuanto a avance de tema. Entonces, después de este tema, el día martes, si ustedes prefieren, estaríamos dando el segundo parcial. Y el jueves, el final, o si no, el jueves hacemos práctica y la otra semana hacemos el final. ¿No es cierto? Entonces, este martes sería 10, ¿no? 10 de agosto estaríamos dando el segundo parcial y el 17 de agosto estaríamos dando el final. Y el día jueves hacemos como un compendio de todo lo avanzado y hacemos las prácticas en Access para que ustedes vean realmente que su esfuerzo valió la pena. Entonces, el tema número 7 ya es la culminación de la materia. Con este tema quedarían ya ustedes certificados como diseñadores de bases de datos. Y cualquier dato del mundo real, ustedes podrían traspasarlo para que entienda la máquina que eso era nuestro objetivo al inicio del semestre. Entonces aquí tenemos lo que hemos venido siempre hablando, que tenemos nuestro mundo real y lo que tenemos que hacer es modelar los datos del mundo real para hacer que una máquina lo entienda y pues quede bien con las reglas de lo que es un diseño, ¿no?, de base de datos, que esté sin redundancia, sin valores ambiguos, que estén los datos pulidos, esculpidos, para que podamos hacer las consultas a lo largo ya de la vida de un sistema de gestor de base de datos. Entonces, para llevar cualquier dato del mundo real a que entienda la máquina, necesitamos pasar por 3 modelos, que era el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Tanto el modelo conceptual como el modelo lógico son independientes de los sistemas de gestores de base de datos. El modelo físico ya es dependiente de un sistema de gestor de base de datos, como ser el Access, SQL Server, Informix y muchos más que hay en el medio, Postgres, no sé, muchos más. Entonces, en el modelo conceptual, nosotros aquí, diseñadores de base de datos, lo que hacíamos es organizar estos datos, ¿no es cierto?, e interrelacionarlos, porque esa es la definición, ¿no es cierto?, de una base de datos. Es un conjunto de datos organizados, interrelacionados, con un propósito específico, almacenados en un medio y administrados por los sistemas de gestores de base de datos para hacer las 4 operaciones básicas sobre los datos, que era grabar un dato, modificar un dato, consultar ese dato y finalmente borrar ese dato. No hay más. Ese es todo nuestro mundo de una base de datos. Entonces, en el modelo conceptual, nosotros éramos arquitectos de los datos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Plano, dibujamos, lo organizamos y lo interrelacionamos los datos aplicando la herramienta entidad-relación.
que tiene sus reglas básicas, que dice que una entidad es un objeto concreto, abstracto, un sustantivo, una persona, un libro, cualquier objeto concreto o abstracto puede ser entidad y se lo representa mediante un rectángulo. Esa entidad no puede estar sola, necesita datos. Entonces esos datos tenemos para dibujarlo mediante una eclipse y ponerle nombre, ¿no es cierto? Entonces teníamos datos simples como ser aquí tenemos, ¿no es cierto? Los datos simples como ser código, descripción, país. Y la regla del modelo entidad-relación decía de que esta entidad no puede quedar sin un identificador único para que no haya redundancia en el conjunto de datos. Entonces le poníamos mediante una raya su identificador único para que cualquier colega de nosotros entienda de que este atributo en particular identifica a todos los demás atributos que pertenecen a esta entidad. Entonces así dibujábamos y construíamos nuestro modelo conceptual. Después venía el modelo lógico. El modelo lógico decía, señores, ustedes ya no se preocupen de las entidades, de las relaciones, aquí solo existen tablas. ¿Sí? Eso nos decía. No se preocupen del resto, aquí solo existe tabla. Y para llevar de este modelo a este modelo teníamos las 4 reglas básicas, ¿no es cierto? Que decía que, las 4 reglas básicas decían que toda entidad se convierte en tabla. Entonces, ¿cuántas tablas hay acá? ¿Cuántas entidades hay? No hay nada que razonar ya, ¿no es cierto? Es seguir la regla, nada más. Y la regla dice, toda entidad se convierte en relación. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 entidades. La segunda regla decía, todo atributo multivaluado se convierte en tabla o relación, ¿no es cierto? Eran sinónimos. Entonces, para eso nos daba también que entonces nacía una nueva tabla de un atributo multivaluado. Luego estaba la tercera regla que decía cualquier relación, rol o participación de una cardinalidad 1 a n se lleva la llave primaria de la 1 a como llave primaria de la entidad n y no nace una nueva tabla. Todos los atributos comunes del rol o participación se llevaban hacia la tabla número n. No nace una nueva tabla. Muy bien. Y la última regla decía que todo rol o participación NM nacía una nueva tabla, ¿no es cierto? Con las llaves de las tablas foráneas a las que pertenecen, más sus atributos comunes de esa relación. Entonces, con eso ya habíamos terminado lo que es el modelo lógico. Y finalmente, para terminar, aparece el modelo físico, que es lo que vamos a avanzar en esta clase. Entonces, el modelo físico es aquel que entiende la máquina, es aquel que su esquema se graba en este sistema de gestor de base de datos. Y aquí vamos entonces. Bien, entonces todo se parte del mundo real, que lo organizamos y lo interrelacionamos los datos mediante estos dibujos, que a lo largo del semestre ya los hemos estudiado. Luego venía que con el modelo lógico, nosotros, y aplicando las 4 reglas, lo convertíamos ese dibujo en tablas, ¿no es cierto? Y aquí están las tablas. Esta tabla es independiente de cualquier sistema de gestor de base de datos porque no cumple con las reglas que tiene que tener el sistema de gestor de base de datos. Y para que cumpla con esas reglas, lo único que hacemos, fíjense, es añadirle una columna llamada tipo de dato o dominio. ¿Se acuerdan que hablamos en una de las diapositivas del dominio de los datos? Nada más es lo que se hace.
Entonces, a la tabla, para convertirla ya en un diseño físico dependiente de un sistema de gestor de base de datos, lo único que a la tabla que teníamos con 2 columnas, le aumentamos una columna y esa columna es el tipo. Entonces, ya la máquina sabe que para esta tabla llamada marca, para este atributo llamado código, su dominio o su tipo de dato va a ser entero. Y a la vez, con esta columna nos dice que es llave primaria, o sea, es la que identifica a todos los demás atributos. Este atributo, descripción, va a ser de tipo texto y este atributo, país, va a ser de tipo texto. Entonces, este tipo o dominio de los datos ya son dependientes de un sistema de gestor de base de datos. Por ejemplo, en el SQL Server no hay el tipo de dato text, solo hay string. Entonces, si vamos a diseñar para un motor de base de datos SQL Server, no tendríamos la palabra texto, tendríamos la palabra string. Y string no va sola, necesita tener de cuántos caracteres es. Entonces, descripción le pondríamos de tipo string, 20 caracteres, 30 caracteres. Lo que es el access tiene texto largo y texto corto. Ya ustedes se van a dar cuenta cuando lo abramos. Y ahí el texto corto, por decirle, tiene 255 caracteres, el texto largo tiene 500 y así, o sea, ya vienen definidos. Pero independientemente de eso, uno le puede cambiar esa cantidad. Entonces, no hay más que razonar, jóvenes. Fíjense de sencillo. Más fácil, imposible, ¿no es cierto? Entonces, a la otra tabla me voy y ya empiezo a aumentarle la columna tipo o dominio de su dato y le pongo que código de fábrica va a ser entero, tracción va a ser texto, motor va a ser texto, tipo va a ser texto, chasis va a ser texto, modelo, texto, número de puerta entero, color, texto, que esto viene de una llave foránea, si no me equivoco, código de marca entero, número de fábrica entero, cantidad entero, precio decimal. Hay decimal, hay flotante y cada uno tiene sus características, su razón de ser e importe decimal. Y otros motores de base de datos para el importe manejan lo que se llama money. El money no acepta valores negativos. Sin embargo, el decimal sí acepta valores negativos, o sea, el motor lo acepta. Sácame mi cartera. Yo lo voy a pasar acá, pero no me conviene. Ya, entonces, le aumentamos, ¿no es cierto?, el tipo de dato. Y así seguimos. Para la tabla vendedor, le decimos que documento de identidad va a ser entero, nombre string, este porcentaje, coma decimal, fecha de nacimiento date, fecha de ingreso date, y finalmente terminamos con esto y con esto. Muy bien. QR de tipo binario porque es una imagen y no sé si el Access lo tenga o no, puede ser que esto no lo vayamos a poder llevar como un campo de una tabla para subsanar cuando el QR, cuando los motores de base de datos no manejan imagen, o sea, no manejan el tipo binario, lo que se hace es definirlo de tipo texto y aquí en este campo se pone el link donde físicamente se encuentra la imagen. Y ahí está, joven. Con eso hemos transformado lo que son los datos que estaban en el mundo real esparcidos a que los entienda la máquina. Y aquí tienen ya una última diapositiva de cómo acceder al Access, que eso lo podemos practicar en este momento si ustedes gustan. Pero antes quisiera que me pregunten. Pregunten, por favor. Cristian. Fabia.
Tengo una Luis, consulta. Cristian. Ya, empecemos por Cristian. Dígame. O sea que para poner digamos, lo que es dinero, sí o sí tiene que ser decimal. Sí, en Bolivia, por ejemplo, los impuestos nacionales nos obliga a manejar monedas de 2 dígitos, ¿no es cierto? Tenemos de 10 centavos, de 20 centavos. Entonces, necesariamente tenemos que ponerlo con algún tipo de dato que acepte decimales. Entonces, ya, si ustedes se van a fijar en el Access, por ejemplo, les va a preguntar el decimal. ¿Cuántos tiene? O sea, ¿cuánto le va a dar a la parte entera y cuánto a la parte decimal? Entonces uno decide por decirle 18 dígitos y 2 decimales. A algunas empresas, para la cantidad, por ejemplo, no manejan entero. En particular, un vehículo no se puede vender 10.5, ¿no es cierto? Pero sí hablamos de papas, cebollas, eso sí podemos vender 10.5. Entonces, por eso es muy importante cuando la palabra dice, está todo en la definición de base de datos, conjunto de datos organizados, interrelacionados y con un propósito específico. Esa palabra propósito específico nos convierte a nosotros en dueños de estos datos y lo modelamos como nosotros lo interpretamos. ¿Se dan cuenta, no es cierto? De que si ustedes en esta tabla vehículo en cantidad le ponen decimal, ya lo van a complicar un poco, ¿no ve? ¿Sí? Pero nadie se lo impide. Nadie puede decirle a usted como diseñador de base de datos, le puso decimal y por lo tanto está mal. No, porque no, el decimal también dentro de su... Decimal es un conjunto extenso que dentro de sus definiciones tiene el subconjunto de los enteros, ¿no es cierto? Entonces yo puedo definir como decimal y en el decimal le pongo 0, que no acepte ceros, ¿me entienden? ¿No? Que no acepte decimales y también estaría bien. Ese es el criterio, eso es el olfato que ustedes como diseñadores de base de datos le ponen a sus tablas, ¿no es cierto? Y a veces uno pues se equivoca, le pela y ya con el tiempo, cuando nuestra empresa está poblando estos datos, porque imagínense esto, es como un conjunto que va a tener N puntitos, ¿no es cierto? Cada punto o instancia es todos estos datos. Entonces ustedes se imaginan un conjunto donde cada punto es todo esto, CODFA, tracción, motor, tipo, chasis. ¿Dónde lo ven eso? Aquí, miren, en esta última diapositiva, aquí. Fíjense que aquí lo van a definir la tabla con su nombre y tipo de dato, ahí está, código numérico, descripción, texto, ahí lo están definiendo la tabla. Y aquí 5 le aparece, donde decía su compañero, en la parte izquierda, le aparece para definir el PK, pero por didáctico nosotros se lo ponemos acá. Y luego aquí tenemos que hacer un CL, que eso lo vamos a hacer el jueves. El jueves vamos a hacer los CL en esta tabla y tienen todo un semestre ustedes para hacer los CL. Entonces no se sientan que aquí estamos sin terminar de hacer la tarea, como decir, no, van a tener todo un semestre donde van a hacer los CL sobre estas tablas, pero ya su profesor pues va a suponer que ustedes están perfectamente capacitados para diseñar las tablas a las que han llegado, ¿no es cierto? Pero para que no entren muy vacíos, 2 clases, si ustedes quieren, o 3, hacemos puro ya esto, ¿no? Desde un principio hasta el final. Bien, entonces, Fabia, sus comentarios, por favor. Listen, disculpe, buenas tardes, buenos días, Listen, en Access se va a relacionar cada tabla, ¿cierto? ¿Eso nos va a enseñar el jueves a crearlo? Sí, el jueves les voy a enseñar a crearlo. Ya. Y cuando se coloca el tipo, usted nos va a decir, ¿cómo se dice? ¿Qué cantidad de número? O sea, si nos va a mostrar un diseño de tabla para realizarlo
un ejemplo Así es, para así ir es. practicando. Exacto, con ustedes lo vamos a construir estas tablas. Como les decía, el olfato que ustedes ya tienen, la experiencia de algunos que tal vez ya han manejado Excel, ya se da cuenta, ¿no es cierto?, de que por decirle, si código de fábrica estamos definiendo de tipo entero, entonces nunca va a haber una A, una B aquí, ¿no es cierto? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tracción lo definimos de tipo texto. Para los que saben de vehículo, creo que tracción es delantera, trasera, ¿no? Yo la verdad no sé mucho de vehículo, pero creo que la tracción es trasera, delantera. El motor, cualquiera que tenga un vehículo, fíjese, si lo abre el capó, ahí hay un motor, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta que ahí hay unos números con letras. Entonces, eso es lo que estamos aquí nosotros digitando, esos números y esas letras que tiene ese motor. Si alguien no tiene vehículo, pues pídale a un familiar, un amigo, quien sea, que le abra su capó y ustedes lo van a poder ver con sus propios ojos, el número que tiene ese motor. El tipo, ¿no es cierto? El chasis, este chasis también está ahí en el motor mismo, y este chasis es el que está en el documento del vehículo, y lastimosamente, no sé por qué, tenemos la mala suerte de toparnos con personas tan igual como nosotros, que deciden cambiarlo este número. ¿Para qué? Para sacar otros papeles y revenderlo, quitárselo su movilidad a otra persona. Es una tristeza total, pero con este número de chasis es lo que hacen eso. Y ustedes van a ver que cuando se compren un vehículo usado, lo primero que hacen es verificar si este número de chasis está adulterado. Y si está adulterado, no le quieren dar los papeles, le hacen problemas, y se van a dar cuenta que es un número largo de números y letras. Entonces, la vida misma, los objetos reales, hacen que más o menos nosotros, como diseñadores de bases de datos, ya le pongamos las cantidades a los strings, a los textos, ¿no es cierto? Número de puerta, por ejemplo. Integer, cualquiera de nosotros que razone, parecía que no se olviden que el valor entero lo que hace es reservar una parte de la memoria de la máquina para operarlo y un sector del disco duro para grabarlo, porque imagínense que nada se está grabando en el aire. Entonces, ¿qué va a pasar en número de puerta cuando yo defino de tipo entero? De didáctico está perfecto, está bien, pero tal vez no así ya cuando sea una base de datos extensa, grande. Imagínense que Toyota, por decirle, a lo largo de su existencia, ha de haber vendido más de 500.000 vehículos en Bolivia, ¿no es cierto? Porque somos 10 millones de habitantes, y de los 10 millones de habitantes, por lo menos 2 millones deben de tener vehículos. Entonces, entre Toyota, Nissan y todas las otras empresas de autoventas que tienen, de alguna manera ya han vendido una bastante cantidad de vehículos. Entonces, aquí el número de puertas jamás va a tener pues un vehículo 100.000 números de puerta, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, le estamos sobredimensionando al campo en cantidad, ¿no es cierto? Tranquilamente, número de puerta puede ser un char 2, tranquilamente puede ser hay números que se llaman entero pequeño, entero grande. Por eso les digo, depende del motor de base de datos. Todo está en el motor de base de datos. Y todo está en ustedes, en su ingenio, en su pensamiento. De la nada están organizando y construyendo estos datos. Todos los que diseñamos base de datos lo hacemos así. Nadie nos obliga. No hay una ciencia pulcra que diga, bueno, usted haga esto. Nos dan sugerencias. Y a veces podemos tener como una buenísima sugerencia que este atributo QR lo definamos de tipo binario, pero resulta que en el motor de base de datos que estamos programando no hay ese campo. Otro lo tiene,
pero vale carísimo. Por decirle, un SQL Server, su licencia vale $10,000. Sin embargo, el Access viene gratis y ustedes le van a diseñar para su vecino que tiene, no sé, pues una tienda que vende poleras y nada más. No va a poder comprar un motor de base de datos con $10,000 estando el Access vacío, pero no por eso ustedes van a dejar de no diseñarle una base de datos, pero le hayan la vuelta, ¿no es cierto? Este query, cuando una base de datos no tiene el atributo binario o byte, lo que uno hace es hacerle un link. Uno le hace un link y le dice, esta imagen está grabada en la unidad de dentro del folder imágenes y se llama QR1. Entonces, nuestra base de datos lo guarda la dirección física en este campo y cuando pincha o cuando hace clic el usuario, lo abre esa imagen y lo ve. No es que el campo está guardado en el disco duro del motor de la base de datos, sino está guardado en un sector del disco duro independiente de la base de datos. ¿Está bien? O sea, hay formas de construir todo lo que queremos si es que el motor no nos permite, ¿no es cierto? ¿Está bien? Si en este número de puertas, por ejemplo, máximo, ¿cuántas puertas va a tener un vehículo? 5, digamos, ¿no? Las dos donde está el conductor, las dos donde se sientan los pasajeros y no he visto más, y la de atrás que se abre, ¿no es cierto? No hay más puertas. Puede ser, no sé, entonces máximo el número de puertas va a tener 5 y 5 lo podemos meter hasta en un char de 1, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos, no lo definimos como integer, lo definimos como char 1. Y si el motor de base de datos no acepta char 1, lo definimos como string 1 o lo definimos como texto 1, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, sigamos. Fabia, sus comentarios, por favor. Bueno, Ángel, lo entendí todo, sino que ese programa lo tenemos que descargar, ¿no? Para poder practicar más ese SQL Server. Sí, para la próxima clase, el martes van a dar el cuestionario, el examen, el parcial número 2. Para el jueves, todos tenemos que tener instalada la máquina, porque si no, de nada va a servir que yo voy a decir, abran Access y ustedes no lo van a poder hacer. Sí, en esa parte sí no entendía, porque no lo tengo todavía descargado el programa, pero ahora ya lo voy a descargar, de acuerdo a eso ya lo voy a practicar yo. Perfecto. Bien. Sí. Ahora, Luis, por favor. Ingeniera, disculpe, ¿qué versión de Access? Cualquiera, joven, cualquiera. Ay. Tenemos que ser capaces de operar cualquiera, porque se van a topar con clientes que aún van a manejar computadoras con Windows 7, y ahí no va a funcionar el Access, el último, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser capaces. No se preocupen que las versiones, algunas instrucciones están a la izquierda, otras a la derecha, más abajo, escondidas, algunas bondades más, bondades menos, pero al final tenemos que poder generar nuestra base de datos en cualquier versión. ¿Está bien? Bien. Entonces, Luis. Sí. ¿Algún comentario, observación? No, Indira, yo sí le entendí. Le entendiste, muy bien. ¿Y te acordás la definición de base de datos? Luis. Lo que se te ocurra, lo que se te venga a la mente. No hace falta que lo repitas de memoria. Lo que se te venga a la mente. Base de datos. Información organizada, interrelacionada, algo por ahí, ¿no? Así es. Pero tienes que saberlo. Solo con ver, fíjense ustedes que no necesitan memorizar, solo necesitan
¿cómo les diría? Un poquito repetir base de datos, base de datos. Y se dan cuenta, viene la palabra dato. Entonces, su esencia es el dato, ¿no ve? Entonces, ustedes pueden decir, manipular datos. Ya está, es una definición, ¿no es cierto? Ustedes pueden decir, guardar los datos, borrar datos, consultar datos, pero algo que tenga que ver con el dato, ¿no es cierto? Es base de datos. Ya. Robles, Prado. Sí, Licen. ¿Alguna duda, consulta? No, Licen. Disculpe, versión que usted va a utilizar es la 2013. Es que yo tengo esa ahorita. Ya está bien. Cada uno vamos a utilizar la versión. De todos modos, esta diapositiva, por favor, háganla, ¿no es cierto? Háganla en su cuaderno y ya queda listo para que hagan las dos bases de datos que hemos realizado a lo largo del semestre, que es la venta de celular, como la reparación de celulares y la venta de vehículos. La venta de vehículos lo tienen aquí y siempre le ha faltado una tabla que lo tienen que aumentar ustedes, que es la de color, ¿no es cierto?, del multivaluado. Aquí no está, pero ustedes lo tienen que aumentar, ¿no? Y ya. Sandra. Dicen buenos días. Sí, buen día. ¿Tiene que ser sobre el tema o puedo preguntarle sobre el examen que va a ser el martes? Sí, puede preguntar sobre el examen. El examen que va a ser el martes es de la diapositiva número 4, 5, 6 y 7, porque creo que entra este tema más. Bueno, ¿y desde qué hora va a ser, Lisa? Desde las 11:45. Ahora mismo lo voy a poner, les voy a poner su clave también, porque a veces estoy por fuera y me retraso, así que lo voy a habilitar ahora. Ese día martes yo tengo examen a las 12:15 de otra materia igual, que empieza a esa hora, de análisis. Ya lo vas a terminar. Perdón, es desde las 10:45. Lo puedo habilitar desde las 10 de la mañana, no hay problema. Bueno, está bien, Lisa, gracias. Ya, ok. ¿Y Robles? ¿Robles? Sí. Dice. Sí. ¿Alguna consulta, duda? ¿El cuestionario es cuestionario o examen? Es parcial. Segundo parcial. El segundo parcial, sí. Tema 4. Es el segundo parcial. 5, 6 y 7, ¿cierto? Sí, 5, 6 y 7. Ya le dicen gracias. Ya. Isabel. 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 Ingeniera, disculpe, ¿este martes es el examen? Sí, este martes. Este martes es el segundo parcial. ¿Hasta el tema 7? Sí, va a entrar el tema 7, yo creo. Es al azar. Ustedes ya han visto el examen. A veces sale, a veces no le sale, pero mejor estar preparados. Puede ser que no le salga, porque como son más de 100 preguntas, y no salen más que 10, creo, entonces al azar, ¿no? Puede ser que a algunos les salga todo del tema número 5, a otros todo el tema número 6, a otros intercalados. Bueno, como eso es randómico, realmente no sabría decirles qué les va a salir, pero prepárense en los 3 temas. Y el final es en todo, así que no hay problema, pero el final lo vamos a dar la otra semana todavía, porque lo han ampliado las clases, ¿no? Las antes eran hasta este fin de semana, pero ahora creo que lo han ampliado hasta fin de mes, no sé exactamente. ¿El examen final va a ser crear base de datos? En realidad es bastante parecido a los parciales. Por no decirles que las preguntas
del banco que saca tanto el primer parcial, segundo parcial, saca el final. Entonces, sí, es como decirles, prepararse en los parciales ya para hacerlo al final, ¿no? Disculpe, Lizzy. Sí, sí. El segundo examen será no de lo que ya hemos dado el primero, solo de estos últimos temas 5, Sí, creo, 5, 6 y 7, exacto, de eso. Y el final ya es de todo, ¿no? Ya. Pero la forma de encarar las preguntas es parecida a lo que ya dieron. Lean ya, jóvenes, lean las diapositivas, practiquen esto y van a dar un buen parcial. ¿Ya? Yo lo voy a habilitar ahorita, es más, les voy a poner la clave ahorita para que ya estén tranquilos. Al parcial entran todos, no hay restricción, no hay nada de nada. Todo entra. ¿Está bien? Al final también todo. Puede alguien que ni siquiera haya pasado las clases, presenta sus tareas y aprueban y está bien, digamos, ¿no? Ay, Elicen, disculpe una preguntita. Yo tuve Sí. problemas con el presentar el práctico de venta. ¿Eso varía después cuando usted califique la nota de los prácticos a presentar? Claro, ahí sí, ¿no? Tienen un factor de todos los prácticos y bueno, ahí sí. Pero si dan bien el parcial, el final, tal vez no sea tan relevante los prácticos, pero sí, cuando uno está con un 45, con un 40, eso pues suma, ¿no? Que vale 15 puntos, si no me equivoco, entonces llega tranquilamente uno al 51, que es lo que se necesita para aprobar el curso. Pero más que la nota, yo sería feliz si ustedes lo han entendido. Por eso les pregunto, ¿no? Las próximas clases van a ser pura práctica, así que ahí vamos a sacar todas las dudas que aún les queda, digamos. Ya. Yo tenía dudas al presentar, disculpe, yo tenía dudas al presentar el práctico de venta, porque creé una tabla, la tabla que usted decía, ¿ya? Pero después me fijé la de color. Sí. Ya. No, la de código, marca y número fabricante o FAC 19 en la de vehículo. Sí, yo le creé una tabla nueva. Ya. Eso me hizo dudar y hice otro práctico y le estaba presentando ese, pero no me dio el tiempo. Ya, no hay problema. Para el parcial no hay requisito, es solo darlo. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿ya? Y yo les voy a poner desde ahora que está habilitado el segundo parcial para el día martes. ¿Ya? Nos vemos el jueves entonces. Hasta luego, ingeniero. Ya, hasta el jueves. Hasta luego, Inge.